En este vídeo vamos a explicar qué es y cuándo existe un acto cometido en fraude de ley. Y os preguntaréis quizás, ¿pero qué importancia tiene? Pues la verdad es que tiene bastante, sobre todo en el ámbito civil y laboral. Cuando alguien quiere cometer un acto que nos perjudica, es necesario saber cómo nosotros podemos contraatacar esa estratagema que, como ya digo, nos perjudica. Así que, como siempre, vamos a hacernos una pregunta, ¿qué es el fraude de ley? El fraude de ley es un acto cometido por una persona en concreto destinado a esquivar lo que la legalidad vigente obliga de una manera fraudulenta y con una aparente base legal pero que en realidad no existe. Y ahora, profundizando un poco más, nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Qué tipos de fraude de ley existen? Pues básicamente dos, la simulación y el ampararse en una norma de cobertura para defraudar otra norma. Y vamos a ver ahora unos ejemplos para comprenderlo mejor. El fraude de ley existe cuando se simula fraudulentamente que la causa de un acto concreto es X cuando en realidad es Y. Ejemplo de fraude de ley por simulación, pues sería el caso en el que un padre, con la intención de no pagar el impuesto de donaciones, simula que le vende la casa al hijo cuando en verdad el hijo no le paga nada y realmente es una donación, pero firman fraudulentamente un contrato de compraventa para darle una apariencia legal. Apariencia legal, insisto, fraudulenta. Otro ejemplo clásico de simulación sería el caso en el que un empresario contrata a su plantilla de manera temporal, alegando que existen causas para poder contratar de esta manera, es decir, de manera temporal, cuando en realidad no existen esas causas. El fraude por ampararse en una norma de cobertura existe cuando tenemos dos normas, una norma X frente a una norma Y, de manera que se utiliza fraudulentamente el contenido de la norma X para evadir lo que obliga la norma Y, cuando en realidad sabemos que el fundamento de la norma X no permite infringir el contenido de la norma Y. Un ejemplo de este caso lo vivimos hoy en día. Sería el paradigmático caso del señor que bajo el contexto del estado de alarma baja 10 veces al día al supermercado. Claro que sabemos que la norma no prohíbe cuántas veces ir al supermercado, pero teniendo en cuenta que las normas deben aplicarse en función de su contexto, antecedentes legislativos y realidad social, lo lógico es pensar que bajo un estado de alarma pues no puedes salir las veces que te dé la gana, pese a que la norma no lo diga. Y ahora vamos a hacernos otra pregunta, y una vez que se comete un acto en fraude de ley, ¿cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias por un acto cometido en fraude de ley es en principio la nulidad absoluta del acto, a no ser que otra norma diga que la consecuencia debe ser otra. Por ejemplo, en el caso de la simulación de donación mediante compraventa, ¿cuál es el efecto en este caso, la consecuencia? Pues teniendo en cuenta la teoría de la causalidad de los contratos, la causa se entenderá realmente como una donación y no como una compraventa, con los efectos que esto conlleva, es decir, al final se tendrá que pagar el impuesto de donaciones, etc. ¿Qué efectos existen en los contratos de trabajo hechos en fraude de ley? Pues que se presumen indefinidos, es decir, si el empresario lo que quiere es tener trabajadores temporales, pues consigue lo contrario, es decir, los tiene indefinidos, se presumen indefinidos. ¿Y qué pasa con el señor que baja 10 veces al día al supermercado en el contexto de alarma? Pues que podría ser multado porque realmente no tiene un motivo justificado para salir a la calle. En resumen a todo esto, los requisitos para saber cuándo estamos ante un fraude de ley son básicamente dos y son los siguientes. El primero, que el acto en cuestión suponga la violación de una norma. En segundo lugar, que la norma en la que se ampara el acto cometido en fraude de ley no tiene la finalidad para infringir esa norma, no da pie a ello realmente. En fin, y abajo, como siempre, os dejo las referencias legales de por qué esto es así.